A lo largo de este año, 1000 aragoneses serán diagnosticados de cáncer de próstata. Es el más común entre los hombres. 1 de cada 5 cánceres que se detectan en hombres corresponden a este tipo. Por encima de los 80 años, el porcentaje sube hasta el 60%. El problema está en que el 4% de ellos acaba derivando en metástasis. El acento se está poniendo Vita Ventura. Buenas tardes, sobre todo en la detección. Sí, buenas tardes, Silvia. Has dado las claves, algunas de las claves de las que vamos a hablar, porque hayas tocado la edad, por supuesto el género. Este cáncer es muy habitual, pero de todo esto nos va a hablar mucho mejor en nuestra compañía hoy. Raquel Espiles, buenas tardes. Buenas tardes, Uróloga y especialista en cáncer de próstata. Ha nombrado, Silvia, algunas de esas claves, ¿no? Sí. Por ejemplo, la edad. La edad, sí, la edad es un factor importante. La mediana para desarrollar este tumor son los 70 años, pero cada vez estamos teniendo pacientes de unas edades más tempranas. Y además no tenemos que olvidar, como bien has dicho, Silvia, que es el cáncer más frecuente a nivel mundial en el varón y el segundo en mortalidad. Vamos a ver algunos de esos datos, porque sí que es cierto que vamos a confesar algo, y se lo decía yo a la doctora antes de entrar aquí a plató. Realmente el cáncer de próstata es ese cáncer del que hemos oído hablar casi todos, que además presuponemos que no es del todo grave, que tiene una alta tasa, digamos, de curación, pero que desconocemos muchísimas cosas de él, y vamos a conocer algunos datos. Más de 6.000 muertes al año por este cáncer. Es decir, es un dato muy significativo. ¿Cuántos casos hay, más o menos, en el año? ¿Cuántos nuevos diagnósticos? En España se diagnostican 35.000 casos nuevos al año. Y esto es muy importante porque es el segundo tumor en mortalidad. Realmente es que no hemos conseguido, probablemente los urólogos, que llegara esto a la población y saber la importancia que tiene el cáncer de próstata. Es un cáncer como silente, no ha llegado a la población general, pero así es. El 70% de las detecciones ya se están haciendo, afortunadamente, en estadios precoces. Sí, es muy importante esto, es muy importante el diagnóstico precoz, porque el cáncer de próstata tiene una tasa de curación muy importante, tiene una tasa de supervivencia muy alta, más del 90%, y esto es fundamental, el diagnóstico precoz, porque si diagnosticamos al paciente en un estadio inicial, en un estadio que podemos curar, lo podemos curar y se va a convertir en ese 90 y pico %. Estamos viendo aquí, de hecho, que la supervivencia ha aumentado un 20% en los últimos años gracias a la investigación, y ese diagnóstico también es muy importante. Sí, es muy importante las técnicas de diagnóstico, es muy importante las nuevas técnicas, tanto a nivel radiológico como a nivel de determinadas, que luego podemos hablar, de determinadas mutaciones que se asocian a este tipo de tumor, y toda esta innovación tecnológica y investigación es lo que hace que aumente la supervivencia. Porque estamos hablando de un cáncer que no tiene síntomas. Sí, el cáncer de próstata, y esto es un hándicap a la hora de la detección, es asintomático, no tiene síntomas, y la única forma que tenemos de sospechar un cáncer de próstata es por una elevación del conocido PSA. El PSA es una proteína que se produce en la próstata, es exclusiva de la próstata, pero no es exclusiva del cáncer de próstata, y una elevación en las cifras de ese PSA nos puede poner en alerta de que tenemos una sospecha de cáncer de próstata, y si deberíamos de hacer pues una resonancia y una biopsia, pasar directamente a una biopsia, pero por lo menos tener la sospecha. Claro, y es que el cáncer de próstata es el más frecuente entre hombres, como estábamos diciendo, pero no tenemos un síntoma que nos diga, bueno, pues orino más o tengo algún bulto. Es silencioso totalmente, y es muy importante por eso que a partir de qué edad tendrían que hacerse esas revisiones. Bueno, esto es un debate incluso dentro de la sociedad urológica. Lo que se habla de campañas de screening, campañas de cribado poblacional de cáncer de próstata. En estos momentos en Europa no se están haciendo, pero sí que en estos 3 años se van a intentar hacer, porque es muy importante este diagnóstico, saber cuándo deberíamos de hacer un PSA o un PSA y una resonancia, así como para hablar entre nosotras. Yo recomendaría a todo varón por encima de los 45 años y aquellos en los que tengan antecedentes familiares, es decir, un hermano o un padre que tenga un cáncer de próstata, o en su familia haya un aumento de tumores como pueden ser la mama o el ovario o el páncreas o el colon, que se han asociado también con cáncer de próstata. Bajaría, y lo haría a partir de los 40 años, una determinación de PSA. Bueno, pues nos vamos a ir unos minutitos a publicidad, y a la vuelta vamos a hablar con un afectado a este tipo de cáncer. No se muevan.
7:17 de la tarde estamos hablando con Raquel Espílez, que es uróloga, y con Vita Ventura sobre el cáncer de próstata. Lo habíamos dejado hablando de diferentes aspectos. Vamos a retomar cuáles serían en un momento dado los factores de riesgo. El cáncer de próstata, a diferencia de otros tumores, no tiene unos factores causales. Por ejemplo, el cáncer de pulmón, que está relacionado con el hábito tabáquico. En el cáncer de próstata no es así, pero sí podemos hablar de unos factores de riesgo, que serían tres. Uno sería la edad. Otro sería la raza negra tiene un aumento en la frecuencia de cáncer de próstata, y otros son los factores familiares. Yo en los últimos tiempos me he dedicado más a estudiar esto, las alteraciones genéticas que se han conocido, que están descubiertas y que implican un mayor riesgo de desarrollar un cáncer de próstata. Es en torno a un 10% del cáncer de próstata, es hereditario, es un porcentaje bajo, pero sabemos qué alteraciones son, podemos descubrirlas y podemos hacer un asesoramiento genético tanto a nuestros pacientes como a sus familiares. Respecto a tratamientos, la cirugía sería el último paso, ¿no? Bueno, no es muy así. Tenemos una amplia gama de tratamientos y elegir unos u otros nos va a depender, pues, principalmente del estadio tumoral, de las características y comorbilidad del paciente, de la edad del paciente, incluso también lo que el paciente quiera, también es importante a la hora de elegir un tratamiento. Tenemos desde cánceres de muy bajo riesgo, que nos podemos permitir incluso no tratar y vigilar y ver si en un momento determinado aumenta el riesgo y entonces tratar. Esto es un tratamiento y se llama vigilancia activa y lo estamos haciendo. Por otro lado, tenemos estadios en los que ya tenemos metástasis o cáncer de próstata avanzado, que tendremos que dar distintos fármacos, tratamientos hormonales, quimioterapias, y luego tenemos el grueso, que son los pacientes con un cáncer de próstata localizado y que vamos a tratarlos y vamos a curarlos con intención curativa. Estos pacientes se pueden tratar con radioterapia o con cirugía. Para mí, que soy uróloga, el gol estándar es la cirugía, extirpar la glándula prostática con o sin los ganglios, lo que se llama realizar una prostatectomía radical, y esto puede ser por cirugía abierta, que se hacía antes más, ahora en algunos casos, por cirugía laparoscópica o con las nuevas innovaciones de lo que debería de ser ahora por cirugía robótica. Este avance tecnológico nos ha permitido hacer una medicina de precisión. El robot te permite operar de una forma distinta, hace que tengas los campos más cerca, hace que tengas la posibilidad de realizar maniobras más precisas, y esto nos ha permitido tratar a nuestros pacientes mejor, operarlos mejor, tener menos complicaciones y tener más tasa de éxito, que lo importante al final es curar a nuestro paciente. Pues precisamente con uno de los pacientes vamos a hablar ahora. Saludamos a Juan Pedro de la Morena, es miembro de la Asociación de Cáncer de Próstata. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo llegan los pacientes que acaban de ser diagnosticados y llegan a la asociación? Bueno, yo diría, y creo que ante un diagnóstico de cáncer de próstata, porque cuando te diagnostican un cáncer parece ser que uno no conoce bien las estadísticas, o parece que las estadísticas nunca te van a tocar a ti, ¿no? Pero resulta que cuando tienes una edad, como bien ha dicho la doctora, se incrementa el riesgo del cáncer de próstata, y cuando te lo diagnostican, lo primero, la primera sensación es siempre el miedo y la soledad, y también la incertidumbre ante los tratamientos y ante las perspectivas vitales que tienes por delante. Es importante ese diagnóstico precoz, y después de ese mes de, digamos, de vértigo, de pánico y de miedo, por supuesto, es muy importante también el apoyo que da una asociación como la suya, donde los enfermos se reconocen, pero también el entorno del enfermo se reconoce, ¿no? Yo diría que, bueno, yo soy un firme convencido de que las asociaciones de pacientes están para ayudar a cualquier paciente, y sobre todo el acompañamiento que tiene. Y en mi caso, cuando a mí me lo diagnostican, lo primero que hice fue ponerme en contacto con ANCAP, y encontré, desde luego, cuando yo me decido ya por un tratamiento, yo en este caso me decidí por el tratamiento de radioterapia, en concreto radioterapia interna, braquiterapia,
que es una forma o una modalidad de radioterapia, lo que más me ayudó fue conocer a otros pacientes que habían pasado por ese mismo proceso anteriormente y que pues me comentaron todo cómo iba a ser, y uno afronta desde luego esta operación, la afronta con mucha más tranquilidad. Juan Pedro, disculpe que le voy a hacer una pregunta personal, pero no sé hasta qué punto este tipo de cáncer, el cáncer de próstata, tiene también un factor, digamos, de pudor. Esa parte personal, esas consecuencias de las que hablaremos también ahora con la doctora. No sé si eso también hace que se sume esa dificultad a la que ya supone de por sí el enterarse de que alguien tiene un cáncer, sea el que sea. Bueno, yo creo que el cáncer de próstata, y creo que aquí la doctora estará de acuerdo conmigo, porque nosotros sí detectamos que el hombre, al contrario que la mujer, es más reticente o más reacio a acudir a la consulta médica. Cuando estamos hablando de próstata, estamos hablando de un tabú, que es la falsa masculinidad, que se da porque como me van a quitar la próstata, yo me voy a quedar impotente. Eso es un falso mito que hay que desenterrar. Y los riesgos, o los dos riesgos más importantes a los que te vas a enfrentar después de una operación o de un tratamiento radiológico, van a ser la incontinencia urinaria y la disfunción eréctil. Eso hace que agrave psicológicamente el estado del paciente, y eso es también lo que creo que hay que ayudar mucho a desmitificar, es decir, tanto la incontinencia urinaria como la disfunción eréctil hoy por hoy tienen solución, y creo que la doctora pues estará de acuerdo conmigo de que hay que desenterrar ese falso mito de la falsa masculinidad en el cáncer de próstata. Juan Pedro, pues muchísimas gracias por habernos ofrecido todas estas claves sobre este tema. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, doctora, una reflexión final. Sí, terminamos lo ha ya. explicado muy bien. El cáncer de próstata probablemente no haya dado la cara. Es el momento de que dé la cara, de que lo conozca la población. Probablemente haya sido porque los urólogos no lo hemos acercado, pero también por la educación varonil, que es difícil asumir esas secuelas. Las secuelas principales, como ya lo ha contado muy bien él, son la incontinencia urinaria, que es la pérdida de orina de forma inconsciente, y también la disfunción eréctil, la falta de estímulo a la hora de las relaciones sexuales, y esto es importante y es difícil hablar de esto. Por eso creo y quiero pedir desde aquí más medios y más humanización para el paciente, porque es importante que, aparte de darles los mejores tratamientos, de operarse con los mejores instrumental, de radiarse en los mejores sitios, también tengan psicooncólogos, también tengan unidades, asociaciones a las que acudir.